Buenas mis jóvenes Padawan, bienvenidos a mi canal. Seguimos con esta línea de hablar de historias escritas que han sido llevadas al cine o a la televisión o al streaming más adelante. Entonces, hoy vamos a hacer algo diferente. Hasta ahora hemos hablado de novelas que han generado películas y estos son formatos como que digamos que equivalentes, ¿no? O sea, una novela tiene una extensión, tiene aproximadamente 3 actos, una especie de introducción, nudo y desenlace, tiene muchos personajes y entonces cuando llevamos esto a un formato de largometraje, pues es muy parecido, ¿no? Las novelas, las películas tienen también 3 actos, tienen muchos personajes y pueden, digamos que es cómodo adaptar una novela a un formato de largometraje, un formato de película. A veces novelas o sagas de novelas es más cómodo llevarlas a series de televisión y ahora en estos momentos a series de streaming o miniseries, desarrolla un poco más. Esto es más noble en caso de la ciencia ficción. Pero hoy vamos a hablar de un suceso que es muy poco común en esta época, era más común en la ciencia ficción de principios del siglo XX. Hay ejemplos un poco más avanzados en el siglo XX, que era escoger un cuento de ciencia ficción, un relato con una historia interesante, con una historia que atrapa. Recordemos que la ciencia ficción siempre atrapa y vende a través de las ideas, de las ideas novedosas que hay, y entonces coger esta idea y desarrollarla en formato largometraje, en formato de película, en formato fílmico, casi siempre haciendo, conservando a veces el espíritu, otras veces no exactamente conservando el espíritu del cuento original, pero sí creando una historia más larga, una historia más novelada para llegar al formato novelado, a más de una hora para parecer largometraje. Entonces, hoy vamos a hablar de los cuentos de ciencia ficción que han generado grandes películas de ciencia ficción. Vamos allá. Pero comienzo con todos conocemos creo que la película La Cosa de Otro Mundo también se llama en español. Es una película que tiene 3 versiones. La primera de ellas en 1951. La Cosa, la película La Cosa, aunque su versión más famosa es la de 1982, la de John Carpenter, la que vi yo de niño, en realidad la primera aparición cinematográfica de La Cosa ocurre en 1951, una versión blanco y negro de Howard Hawks, él era el director. La Cosa está basada no en una novela de ciencia ficción, sino en un cuento de John W. Campbell, que se llama ¿Quién anda ahí? Who is there? ¿Quién anda ahí? Y el cuento trata sobre una expedición en la Antártida que encuentra una nave extraterrestre. Hay un tripulante, o sea, un piloto, que es una raza alienígena, que tan solo de verlo los personajes se sienten sobrecogidos como si fuera la maldad en sí misma. Y entonces este extraterrestre tiene la habilidad de copiar a las personas, de copiarse en las personas, y entonces es una historia que tiene mucho del espíritu de la incipiente Guerra Fría, de cuando se escribió el relato. Tiene el espíritu de tiene el espíritu de el bicho alienígena te copia y tú no sabes cuál de tus compañeros está contaminado con esta maldad alienígena. Y además estamos hablando de que tuvimos suerte de que cayó en la Antártida, no se mezcló con el resto de la humanidad, pero de aquí no puede salir. Y esta situación de horror de cuarto cerrado, muy al estilo de lo que muchos años después será Alien, que es un guión original, no está basado en ninguna película, aunque Alien generó después su libro, o sea, no está basado en ningún libro, aunque Alien generó después su libro, pero es un libro que está inspirado en el guión de Alien. Alien no forma parte de esta serie. Entonces, este espíritu se ha mantenido en las 3 versiones cinematográficas, aunque en la de 1951 el alienígena si bien mantiene un tono de suspenso. El alienígena al final es una planta, es decir, es un ser que se mueve, pero es como una planta, y el mayor error que hay es que, bueno, que le cortan un brazo y el brazo se sigue moviendo, que le disparan y no lo matan porque, claro, es un vegetal y al final lo queman, y bueno,
la ciencia ficción de los años 50 no es muy creativa al respecto. Teniendo una idea tan buena, tan interesante como la que tenía Campbell, realmente la película está desaprovechada. Pero en 1982 llega John Carpenter y hace una versión de la cosa que sí tiene el espíritu de el cuento de Campbell. Tiene el espíritu del cuento de Campbell y si bien se desarrolla en la Antártida, la expedición norteamericana en la Antártida no es la que encuentra la nave espacial, sino es la que llega una persona, un helicóptero disparándole a un perro que proviene de una base cercana en Noruega, que son los que encontraron la nave. Es como una especie de continuación de lo que pasó en el cuento. El cuento pasa en la base noruega. Los norteamericanos ven que hay un ser humano disparándole a un perro y obviamente la cosa más lógica que se les ocurre es dispararle al humano porque estaba atacando un perro. Esa es la lógica de las películas norteamericanas de los años 80. Y entonces, bueno, después de ver John Wick tampoco es que haya cambiado mucho esa lógica, pero bueno, eso no tiene nada que ver con la ciencia ficción. Y entonces, y de ahí se desarrollan eventos que sí tienen el espíritu del cuento, sí tienen el espíritu del cuento, tienen el espíritu del relato de Campbell. Existe una versión de 2011 de un director cuyo nombre no puedo me niego a pronunciar en cámara porque es obviamente del norte de Europa y tiene una J ahí que yo no sé si se pronuncia como J o como I pegada a una I, no tengo ni idea de cómo se menciona, lo googlean, lo buscan en internet. Es la versión de 2011 que es una precuela, es lo que sucedió en la base noruega, o sea, engancha con la primera de Campbell y tiene que ver con el cuento. En mi opinión, me parece una película bastante descafeinada, me parece una película que repite la fórmula de La Cosa de Campbell con mejores efectos especiales, no está mal, trata de terminar como termina la serie, no, o sea, como comienza la película de Carpenter, no está mal, pero si ya existía la película de Carpenter, tampoco es como, está bastante fiel al libro también, tiene el mismo espíritu, porque está dentro del mismo universo de relato, no diré la palabra lore, está dentro del mismo universo de relato, dentro del mismo universo ficcional, y está bien, está interesante. Entonces, estamos hablando de un relato cuya idea era tan poderosa, que además cantaba el espíritu de la Guerra Fría, la idea de encontrar un alienígena capaz de copiar y de imitar, y que entonces tú no sabes quién está contaminado con el alienígena y además nadie puede salir de aquí porque si el alienígena, si una de esas personas sale y llega, está en contacto con la humanidad, con la humanidad, es el fin de toda la humanidad. Por lo tanto, es una historia de espacio cerrado, es una historia de terror de espacio cerrado y también tiene detalles del noir, de la casa donde ha ocurrido el asesinato, la casa en medio del apartada en medio de la tormenta, en la cual no puede salir nadie y no puede llegar nadie, no puede llegar ninguna ayuda. Este elemento de que no está tan bien desarrollado en el cuento, pero sí está muy bien desarrollado en las tres películas. El elemento de casa cerrada, de historia cerrada y centrada en los personajes y en la duda, es una idea suficientemente poderosa como para hacer tres largometrajes, solamente a partir de un cuento. Entonces, el segundo ejemplo que les traigo es El día que paralizaron la Tierra. Igual, El día que paralizaron la Tierra tiene dos películas. Tiene una película de 1951 y una película de 2008. La que yo vi de niño fue la de 1951, en la que recuerdo que el robot me daba miedo. El robot que aparece me daba miedo. La de 2008 es con Keanu Reeves. Y más o menos tratan de lo mismo. El día que paralizaron la Tierra es alienígena. Siempre voy a hablar de la primera versión del cuento, que es la más antigua, ¿no? Porque a veces las películas están basadas, inspiradas en la primera versión cinematográfica y a veces los guionistas ni siquiera se tomaron el trabajo de leer el cuento o no sabían que estaba basado en un cuento. De hecho, casi toda la información que he encontrado sobre la película de 2008 está inspirada en la película de 51. Por lo tanto, la película de 51 es la que está basada en el cuento.
llega una nave alienígena, se posa en medio de Washington, en medio de toda esta zona de Washington DC, donde está, eh, nunca he ido a Washington DC, así que no sé exactamente cómo está dispuesto eso, pero sabemos que está el monumento a Washington, la Casa Blanca, el monumento a Lincoln, es decir, lugares que son emblemáticos del poder norteamericano, del poder estadounidense. Aterriza ahí y lo recibe el ejército, una de las zonas más protegidas, mejor protegidas de todo Estados Unidos, lo cual es lógico y verosímil que haya un despliegue militar. Aparece primero un robot que hace una muestra de poder y derrite las armas y destruye un tanque, un blindado, y después viene una persona que habla, que dice unas palabras que son famosas, ¿no? Eh, es decir, forma parte de la cultura popular, las palabras, no lo recuerdo, pero sí sé que son famosas e interesantes, y entonces dice unas palabras, le disparan por accidente, el robot queda paralizado, no se mueve, la persona es llevada al hospital, detrás del traje es un humano normal, y el humano tiene una serie de peripecias como humano que se escapa del hospital de manera milagrosa y al final trae un mensaje para la Tierra y paraliza la Tierra un momento. En la película de 2000, de 1951 se detienen todas las máquinas. En la película de 2008 son como nanorobots, nanotecnología que van a destruir la humanidad. Y al final es lo mismo, ¿no? Es una alerta sobre el mal uso que hacemos nosotros del planeta, etcétera, y como una especie de advertencia con toda protección. Una película interesante, con un mensaje muy, muy llamativo, pero que nada tiene que ver con el cuento. El cuento se llama El amo muerto, se conoce en español, pero es Farewell to the Master. Y lo único que tiene en común con la película es el comienzo. Es decir, una nave que no es extraterrestre, que es extradimensional, aparece en Washington D. C. Y como aparece en Washington, ocurre todo un despliegue. Aparece un robot igualmente de alta tecnología, que dispara un rayo también. No recuerdo si dispara el rayo o no, pero es un robot de alta tecnología. Y después aparece una persona de la cual todo el mundo queda enamorado, todo el mundo queda fascinado, dice unas palabras en un idioma que todo el mundo queda maravillado, y alguien, un fundamentalista, un terrorista, alguien le dispara y la persona muere. Entonces lo entierran en ese mismo lugar y el centro smithsoniano hace como una cúpula alrededor de la nave y del robot para investigarlo. El robot no se puede mover, es un material que no pueden penetrarlo con nada, no pueden estudiarlo y queda como una especie de museo de la nave y el robot. Y la historia es la historia de un periodista que se da cuenta al tirarle fotos todos los días al robot que el robot se mueve por la noche. El robot de alguna manera se movía, el hombre logra comunicarse con el robot y el robot le habla que tiene, o sea, se da cuenta de que en la nave hay una máquina que reproduce a partir del sonido, reproduce las cosas, es decir, escoge el sonido de un pájaro y crea un pájaro. Pero se basa en una cosa que existe realmente en el Museo Smithsoniano, que es un banco de sonidos, o sea, un banco de sonidos de animales, de ruidos de leones, cosas así. Y entonces a partir de ahí él crea leones y cosas, pero que se echan a perder. Y él coge la grabación, porque existía una grabación de las palabras del alienígena o del extradimensional que había aparecido, y trata de reproducir al humano con esta máquina, pero no lo logra. Y entonces al final creo que se dan cuenta que es porque las grabaciones se degradan con el tiempo, las copias de las copias se degradan, y entonces necesitaba como que la copia maestra, o sea, la copia original. Entonces van a buscar la copia original, lo hacen y aparece como una especie de clon de este hombre, y esta nueva raza hace contacto con la humanidad. Mientras esto está pasando, que se hace con toda la bambolla y firman un tratado y van a venir los alienígenas a ayudarnos y todo, muy bello, muy hermoso. El, el periodista, esto es un spoiler enorme del cuento, pero igual hay que mostrar las diferencias. Lo interesante es que esto es un cuento sorpresa, que yo se lo cuente, no les va a perder el goce de leerlo. Así que les voy a contar al final, porque lo interesante de esto es el final y el contraste que hace con la película. El periodista le dice al robot: debes estar contento porque tu amo está vivo, y el robot le dice: yo soy el amo. Dependimos de una sociedad en la que somos
así mecanizados y ustedes son orgánicos, y entonces creamos un robot orgánico, o sea, él es el robot. Creamos un ser a imagen y semejanza de ustedes para podernos comunicar. Pero en realidad, el tipo que soy yo, el capitán de la nave era yo. Es un final sorpresa que nada tiene que ver con la película. Es decir, estamos hablando de una historia cuya idea era cambiar la mente, del jugar con el cambio de la mente del, o sea que, del lector. Es decir, existen seres diferentes, existen personas distintas a nosotros, radicalmente distintas, existen culturas que no se parecen a nosotros y nos creemos que todo el mundo es como nosotros. Nos saca un poco de este homocentrismo o humanocentrismo, y nos hace pensar fuera de la caja, y generó una película cuyo espíritu, si bien también tenía un espíritu interesante de cuidar el planeta y de ecologista y de reflexionar sobre la humanidad, no es tan contundente ni tan interesante como la propuesta del cuento. Por supuesto, estamos hablando de 1951 y después 2008, basado en la película de 1951. Entonces, pasamos a otro cuento. Real Steel, no, Titanes de Acero, Gigantes de Acero se llama la película es mucho más moderna, la película es de 2004, no, 2011, es 2011, es de 2011, un director desconocido, pero protagonizada por Hugh Jackman, nuestro Wolverine, y es una película que trata sobre la relación un padre y un hijo que tiene en un universo, me niego a decir lore nuevamente, en un universo donde las peleas de boxeo se hacen entre robots. El hombre encuentra un robot antiguo, un robot viejo, tiene una relación complicada con su hijo, y su hijo arregla, repara el robot, y es como que una especie de drama deportivo con el robot. Es decir, de drama deportivo, drama de boxeo, me recordó mucho, más que el cuento original, me recordó a los cuentos de Jack London sobre boxeadores. Fue una película que me gustó mucho, y la relación padre-hija es algo que a mí me llama la atención, pero no es más nada que ver con el cuento de igual nombre, Real Steel, o sea, acero real, acero auténtico, acero, creo que Real Steel es una palabra que se puede usar para acero puro, acero en su estado más puro, que es de 1956, que es de Henry Bates, y trata el comienzo, una vez más, el comienzo es lo que es igual, cuando llega a una feria con el robot para competir. En la película el robot compite con un toro o algo así. En el cuento van a pelear contra otro robot, tienen un robot viejo, el robot se rompe, y entonces son dos personas que son dueños del robot, que está todo desbaratado, y uno de ellos fue boxeador, igual que en la película, pero el boxeador se disfraza de robot y pelea con el robot real porque le van a pagar por round. Y si aguanta un round o dos rounds, le van a pagar $200 o una cierta cantidad que es importante para que ellos arreglen el robot. Y es el dolor del hombre que está peleando contra, o sea, en el universo ficcional de este cuento, las peleas de boxeo están prohibidas por un problema humanitario, y son peleas de robots que se pueden dar golpes de acero, y el hombre está aguantando piñazos de acero. Queda claro, o al menos cuando te lo lees, nunca queda claro al final, pero te lo lees, que el hombre va a morir producto de las heridas de esta pelea de boxeo, pero no importa porque lo está haciendo por el dinero. Lo está haciendo por el dinero. Es una reflexión enorme sobre la sociedad en la que se escribió el cuento, y a mí me parece mucho más profunda y mucho más interesante. Me recordó también a los cuentos de Jack London, pero cuentos como Por un bistec, de Jack London, cuentos como El Chicano, cuentos que tenían que ver con la tosudez del boxeador que estaba recibiendo daño real, con tal de lograr un objetivo. Ese espíritu es el espíritu que tiene el cuento Real Steel. Real Steel es de Richard Matheson. Real Steel es de Richard Matheson, no es de Henry Bates. De Henry Bates es igual que Master. Ya no me acuerdo de todo lo que he hablado aquí, así que
El cuento de Mattheson, es un cuento de 1956. Una vez más, se hizo una película que no está mal, que es un drama deportivo ligero, la película es de 2011, ya cuando hay una tecnología digital muy interesante, muy llamativa, para mostrar los robots peleando, los diferentes tipos de robots, y el robot pobre peleando contra el robot que tiene una inteligencia artificial y programado por un japonés, y cosas así, y la diferencia de clases y cosas de estas, pero el cuento de Matterson del 56 de Real Steel es un cuento que me parece más visceral, también más difícil de llevar a pantalla, igual la premisa es muy pequeña, muy corta, como para llevarlo a un formato grande. Me encantaría que alguien lo llevara, aunque sea en animación, lo llevara a formato de cortometraje o de mediometraje, si no es que ya existe y no lo he visto. Y entonces, vamos, y para finalizar, bueno, menciones honorables, hay un relato soviético, no recuerdo el autor. El relato es de Sever Gonzovsky y se llama Polígono, un relato soviético que trata sobre la venganza de un científico hacia unos militares cuyo hijo murió en la guerra. El científico fabrica un tanque, el tanque tiene poderes mentales, el tanque se anticipa al, al, a la idea del enemigo de disparar y elude, y después ante el miedo es que ataca y dispara, y entonces es un tanque que no tiene modo de apagarse, y después y pronto el miedo se apodera de los militares como se apoderó de su hijo, una trinchera, y dispara constantemente. Esto tiene una versión en animación de cortometraje rusa que se llama también Polígono y que prácticamente están muy pegados. No recuerdo si el final es diferente, si al final el científico logra escapar. En el libro el científico no escapa, el científico siente miedo al final cuando se está alejando de la isla, porque el polígono es en una isla, y el tanque le dispara y lo mata también. No recuerdo si en la película sucede así, si en la animación sucede así, pero igual no es en formato grande, o sea, no es una película a partir de un libro y es bastante fiel al libro, es realmente bastante fiel al, al formato. También existe todo un conjunto de cuentos que han sido llevados a formato cuento, es decir, han cogido la historia del cuento y la han llevado a formatos más pequeños. Recuerdo varios, podía ser un especial de eso nada más, pero Stephen King también tiene muchos, pero estamos hablando entonces de series monotemáticas, de series donde hay pequeños eh, capítulos unitarios que en realidad son cuentos, que son cuentos llevados a la pantalla, y no es de lo que estamos hablando, estamos hablando de los largometrajes. Entonces voy a terminar con Yo Robot. Isaac Asimov tiene varias características de ciencia ficción. Tiene una característica de que no brilla por su técnica, no brilla por la narración, brilla por las ideas que tiene. Y tiene la característica de que a él suelen cambiarle radicalmente la historia que está contando y la película que está contando. Tiene esa suerte. Existe Fundación, que generó una serie de, bueno, al menos yo conozco 2 temporadas, no sé si esa serie siguió o se canceló, no me queda claro, me aburrí en medio de la segunda temporada. La serie de Fundación, que no tiene nada que ver con los libros de Fundación, pero está bien, está agradable, pero es una serie basada en una serie de novelas, o sea, en 3 novelas que después generaron 5 novelas y bueno, y muchas más después que así nos movió. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de relatos. Entonces aquí viene, hablemos de Yo Robot. Yo Robot es un libro que es una colección de varios relatos relacionados con que se centran alrededor de las leyes de la robótica. Y Yo Robot, la película es de 1950, el libro de Asimov, la colección de relatos de Asimov, y en 2004 se hace la película Yo Robot, que no tiene nada que ver no está inspirada en ninguno de los cuentos, pero sí orbita en torno a las leyes de la robótica.
Yo sé, por uno de los prólogos que hizo Asimov sobre los premios Hugo, cuando habla de Harlan Ellison, Asimov hace el cuento de que él quería llevar Yo Robot, los cuentos de Yo Robot, llevarlos al cine a Harlan Ellison. Presentó el proyecto en Hollywood, pero Harlan Ellison parece ser que era muy conflictivo, muy fajarín, terminó discutiendo con todo el mundo y el proyecto terminó ahí. Y la anécdota graciosa de Asimov, presentando un cuento de Harlan Ellison, diciendo cómo Harlan Ellison echó a perder la posibilidad de llevar al cine Yo Robot. Después, cuando yo veo que aparece la película de Yo Robot, yo digo, será la misma historia, ¿no? Será el mismo proyecto que está retomado ahora, que hay tecnología para hacer los robots, pero no, iba por su propio lado. Hacemos tienen gracia para eso, repito, la historia noir del supuesto homicidio del robot, pero de no cumplir con las leyes de la robótica y todo esto, es muy interesante, no tiene nada que ver con los cuentos de Asimov. De hecho, entre los cuentos de Asimov está el primer cuento de robot, que es Robbie, que es a la niña que le regalan su primer robot, y habla como que un poco de la evolución de los robots y la psicología de los robots y de los egos positrónicos. Pero el espíritu del libro de cuentos está alrededor de las leyes de la robótica, las 3 leyes de la robótica, este robot noble, que ya he dicho en mi canal varias veces, que es una metáfora de la esclavitud. Pueden ir a mi, hago uno sobre el arquetipo de robot en la que hablo de esto, ¿no? Que los robots de Asimov en realidad son esclavos. ¿Verdad? Si sustituimos la palabra robot por, 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 por esclavo y la palabra humano por amo, tenemos unas leyes de servidumbre. Y de servidumbre aparentemente desde el punto de vista del blanco, desde el punto de vista del amo. El esclavo es feliz haciendo lo que hace. El esclavo tiene un propósito que es servirme a mí. Primera ley de robótica, servirme a mí. Segunda, hacerme caso a mí, es cuidarme a mí, es la primera ley de robótica. Y la segunda es servirme a mí, a menos que yo me quiera matar a través de él. Y ya te sea, bueno, cuidar de sí mismo, a menos que yo se lo ordene o a menos que haga su vida por mí. Esas son las leyes de la esclavitud y la dominación. Pero desde un punto de vista más holístico, estas leyes de la robótica también se ven y se ponen de manifiesto en la película. También, no recuerdo si en la película se habla de la cuarta ley, de la de la humanidad. Una vida no vale, no es tan importante si toda la humanidad está de por medio. Ya esto le da otra dimensión, ya no estamos hablando de esclavitud, ya estamos hablando de una concepción de humanidad y un problema ético, un problema moral. Entonces, en medio de todo esto, el villano de la película es una inteligencia artificial que Asimov, por la época que le tocó vivir, él pensaba en términos de robots y en términos de grandes mainframes, grandes computadoras, que es el Megatron que hace que hay en algunos cuentos de Asimov, las computadoras gigantescas, cuentos como el sufragio, que es una sola persona la que vota y ya por estadística se sabe quién es el que va a ganar las elecciones. En cierta forma se parece un poco al concepto que manejamos hoy de ciencia ficción, de inteligencia artificial, que todavía en aquel lejano 2004 era ciencia ficción, la inteligencia artificial, y bueno, el malvado era una inteligencia artificial. Entonces, hasta aquí los dejo con la reflexión. Hemos tenido varios ejemplos de relatos que han generado grandes películas, unos mantienen el espíritu, otros ni siquiera mantienen el espíritu, simplemente se van por una cuerda distinta. Casi todos conservan el principio o al menos un detalle estético o algo que llamó la atención al guionista o al menos al primer guionista que fue el que se leyó el cuento. No se pueden copiar exactamente, o sea, no hay una regla, o sea, es prácticamente imposible copiar un cuento y generar una película de largometraje con él. Sin embargo, de cuento a cortometraje o de cuento a capítulo adaptado, sí, es mucho más, se conservan más los espíritus. De hecho, no hay, no merita hablar mucho sobre eso, porque generalmente el espíritu del cuento, cuando se lleva a un formato pequeño de cortometraje o de capítulo de serie, conserva más o menos, casi siempre es a veces escena por escena. A veces los cambios que hay que hacer tienen que ver más desde el punto de vista técnico, de cómo lograron determinadas cosas, ¿no? Con todo qué es lo que pasa con la ciencia ficción. Entonces, aquí lo dejamos. La próxima vamos a volver a novelas que fueron llevadas al cine a formato grande, al gran formato, y ahí lo